Hola, pues estoy aquí porque creo que a todos nos importa el futuro, o a la mayoría nos importa el futuro. Y lo que yo quiero hacer hoy con ustedes es provocar algunas maneras diferentes de pensar en el futuro. Me gustaría crear entre nosotros una suerte de diálogo virtual en donde yo voy proponiendo algunas ideas y ustedes van pensando otras. Este diálogo es un diálogo que va a durar 18 minutos, pero que es el principio de pensar cómo debemos de conceptualizar eso que viene, el futuro. Y la pregunta primera es, ¿se trata de un futuro o acaso son diversos futuros? ¿Hay la posibilidad de tantos futuros como personas que los visualizamos o los imaginamos? En esta inmensidad que es el cosmos, en este espacio infinito, ustedes pueden encontrar esta pelotita, este diminuto punto de luz. Ese espacio, ese lugar, es en donde nosotros habitamos, es en donde estamos ahora mismo. Es ese laboratorio, es ese espacio en el que vivimos juntos y en donde todos nos llamamos humanidad. Somos nosotros, seres capaces de imaginar y de alguna manera de concebir lo que viene, nuestro devenir. Esta es una foto tomada por la nave espacial Voyager en el año 1990 a 1.600 millones de kilómetros de distancia. Un punto que se ve como se logra percibir nada más porque refleja el fulgor del sol. Esta foto corresponde a una serie de fotografías que me encanta su nombre, se llaman Retrato de Familia, y es en realidad un cuerpo celeste. Ese espacio en el que estamos es un cuerpo celeste que viaja de manera constante a través del universo. Es nuestra nave espacial, es nuestro hábitat, es el lugar en el que estamos. Y ese concepto de Gaia, que fue muy famoso y muy conocido hace algún tiempo, es lo que me lleva a pensar que este viaje en el que vamos es un viaje muy largo, mucho más largo que el de cualquiera de nosotros, del tiempo que dura la vida de cualquiera de nosotros. Es un viaje en el que transcurrimos, en el que hemos estado los que estuvieron antes que nosotros y los que vienen en el futuro. Ese viaje pareciera un viaje interminable. Por lo tanto, esta nave en la que estamos, este punto en el cielo, viajará a través del universo independientemente de que nosotros estemos habitándola o no. Va a viajar con nosotros o sin nosotros. Y bueno, si pensamos que este pequeño espacio es nuestro campo de acción y nosotros somos los seres conscientes dentro de la biodiversidad, dentro de todos los otros seres vivos de este espacio, tenemos entonces una responsabilidad, que es pues la de permanecer ahí, o al menos un deseo, sino que una responsabilidad. Claro, es un deseo antropocéntrico, es un deseo que pensamos como humanidad. Queremos permanecer ahí. Y queremos permanecer ahí porque queremos seguir viviendo. Queremos hacer lo necesario. Nosotros, no olvidemos, somos de todos los seres vivos aquellos que somos capaces de indagar, de investigar, de reunir los datos, de entender nuestro entorno y también, ¿por qué no?, de imaginar cómo queremos que sea ese futuro donde podamos permanecer. Esta imagen que ven ahora es una imagen fabulosa, fantástica. Es la imagen tomada por el telescopio espacial James Webb y que fue publicada en el año 2022. Y es una de tantas fotografías que forman parte de una serie nueva de maneras de ver el universo. Pareciera que estamos adentro de algo, ¿no? Estamos desde una montaña mirando hacia afuera. En realidad es una toma de afuera hacia adentro y lo que vemos es el borde de la nebulosa Carina. Bill Nelson, en ese momento administrador de la NASA, nos dice:
Hoy presentamos a la humanidad una vista nueva y revolucionaria del cosmos, observado desde el telescopio espacial James Webb, una vista que el mundo nunca antes había tenido. Lo que el telescopio Webb registra nos ayudará a descubrir respuestas a preguntas que aún no sabemos hacer, preguntas que nos ayudarán a comprender mejor nuestro universo y el lugar de la humanidad en el mismo. Y creo que esta frase que he leído para ustedes tiene un poder muy grande, porque son imágenes que hasta el año 22 nunca habíamos visto. Y si vemos que podemos encontrar cada vez nuevas maneras de observar nuestro entorno, eso definitivamente abre la posibilidad de que nos hagamos preguntas nuevas. Y claro, esto marca, desde luego, pues una nueva época de la astronomía, pero creo que también marca una nueva época para nosotros. Esta nave, la que están mirando ustedes ahora, es ese planeta que va a sobrevivir con y sin nosotros. Y pensar que queremos conservar la vida tal y como la conocemos, lo que llamamos sustentabilidad, es a lo mejor un poco pretencioso, porque el propio planeta, nosotros mismos y toda la otra vida que existe en este lugar está cambiando constantemente. Y también va a cambiar con y sin nosotros. Entonces tenemos que ser como que muy claros a dónde queremos ir. ¿Cuál es ese futuro que estamos buscando? ¿Cómo resolver nuestros retos más urgentes? Y no los voy a enumerar y no voy a hablar de ellos, porque hoy quiero hablar del futuro y no de la sustentabilidad. Pero ¿cómo son esos retos más urgentes? ¿Cómo hemos logrado enfrentar esos retos a lo largo del tiempo como humanidad? Pues usando las herramientas que hemos tenido, la herramienta de la observación, la herramienta de la reflexión, una herramienta muy humana y particular nuestra, la de la abstracción, porque somos capaces de mirar cosas, reflexionar sobre ellas y abstraer. Es decir, podemos imaginar cosas nuevas. ¿Qué es imaginar? Es pensar aquello que no hemos visto, aquello que no conocemos, probablemente aquello que no existe. Entonces, esta capacidad de nuestra mente de crear estas nuevas ideas es la forma más poderosa para poder enfrentar el futuro. Aristóteles le llamaba a la imaginación fantasía con PH. Y en realidad eso es lo que es. Me gusta pensar que es una fantasía provocada o una fantasía informada. ¿Cuántos de nosotros no hemos leído un buen texto literario y nos hemos transportado a esa realidad que a lo mejor no conocíamos? La hemos visto sus colores, hemos sentido su temperatura, hemos percibido sus olores. ¿Por qué? Porque esa es la imaginación y ese es el poder de abstracción del ser humano. Y yo pienso que esa es la característica principal, esa capacidad de imaginar, es la característica principal de la ciencia y del arte, de ambos. Estamos viendo ahora los dibujos de la cueva de Altamira. La cueva de Altamira fue usada por el hombre y creado dibujos adentro de ella hace 26,000 años. ¿Por qué pudimos dibujar eso como humanidad? ¿Cómo fue que llegamos a eso? Pues porque teníamos un poder de abstracción clarísimo. Observábamos a los animales en el campo, los recordábamos nuestras observaciones y como un acto de abstracción podíamos dibujarlos. Fíjense qué interesante es este dibujo, porque al poner a muchos juntos y a ponerlos en ciertas direcciones, estamos también reportando su movimiento. En las cuevas de Lascaux se han hecho algunos experimentos de poner luces como debieron haberlas iluminado las gentes que las usaron y hay verdadero movimiento de todos los animales que están pintados ahí. Es una cosa fabulosa. Es una forma maravillosa de retratar lo que vemos, de dar un testimonio de ciencia y de arte como una unidad indivisible. Leonardo da Vinci, antes de hablar de Leonardo da Vinci, ustedes están viendo ahí 3 momentos de la humanidad.
están viendo el Renacimiento, representado con una imagen de Leonardo, están viendo la época de la Ilustración y están viendo la época del Romanticismo. Y elegí estas tres como tres instantáneas, tres polaroids, dirían algunos hoy, de tres momentos del desarrollo de esa imaginación y de esa forma de mirar el mundo. En el caso del tornillo de Leonardo, su idea del tornillo fue concebida hace más de 300 años, perdón, fue concebida hace 500 años, y 300 años más tarde, Enrico Fortanelli lo retoma y crea el primer helicóptero. Pero ya alguien lo había imaginado, y él retoma este ejercicio de imaginación. Leonardo ve el futuro, él lo retoma y lo concreta. En el caso del romanticismo, estamos entrando en un momento diferente. Déjenme, quiero abundar un poco sobre el tema del Renacimiento. En el Renacimiento hay un quiebre en la manera de imaginar el mundo y de imaginar el futuro. Nos desprendemos un poco de los preceptos religiosos, sino un poco mucho, y regresamos al pensamiento de la antigüedad clásica. Y eso destapa el pensamiento, y entonces está toda esta historia que les he contado de Leonardo. En los momentos de la Ilustración, el avance va hacia tratar de entender la naturaleza, el mundo que nos rodea. En ese momento Newton crea las leyes de la gravedad, y son leyes que seguimos utilizando y que siguen aplicando, sin los grandes instrumentos, pero con un instrumento fundamental, la imaginación y nuestra capacidad de abstracción. Finalmente, en el romanticismo, esta información nos lleva a la exaltación del yo. Y empezamos a hacer mucho más complejo el razonamiento de cómo nos percibimos y el razonamiento de lo que queremos a futuro. Pensamos en la originalidad de nuestras creaciones, es muy importante ser original en ese momento. Y creamos un nuevo concepto que es el de la nostalgia y la melancolía. Y fíjense por qué elijo hablar de ese concepto. Porque la nostalgia y la melancolía es la añoranza de algo que no tenemos. Y creo que eso es parte de la imaginación que requerimos para pensar en el futuro. Esa nostalgia y esa melancolía por el mundo en el que queremos vivir. Si nosotros podemos imaginar y diseñar, nuestras mentes podrán entonces visualizar el futuro. El futuro es algo que podemos imaginar, crear. Si nosotros pensamos en el futuro y llegamos a ese futuro que estamos imaginando, podemos caminar de reversa. Podemos llegar al presente con una idea más clara de a dónde nos queremos dirigir y de construir esa cosa que hemos imaginado que es el futuro. Y aquí es donde yo quiero llegar a la idea de no hay un futuro. Hay tantos futuros como personas, sabemos, porque todos estamos imaginando el futuro desde una perspectiva diferente, la nuestra, y eso no tiene nada de malo. Eso es lo que podemos hacer. Para poder diseñar ese futuro y deconstruirlo, tenemos que usar algunas herramientas. Las herramientas son 4. La educación, la ciencia, la imaginación y lo político. Déjenme ir a cada una de ellas. La educación es ponernos al día. O sea, ¿qué saben los demás? Yo quiero saber qué saben los demás. La educación no es ni ir a la escuela ni tener un profesor. Es enterarnos como personas de lo que hemos creado como humanidad. ¿Qué saben los demás? La ciencia es indagar de manera más ordenada, sistematizar el conocimiento y ahí, en un ejercicio también de imaginación y de búsqueda, hacernos preguntas interesantes, responderlas, pero en el camino de responderlas, encontrar otras preguntas. En lo personal pienso que no existe nada como científicamente comprobado, que se usa mucho en marketing, por ejemplo, ¿no?
Porque cada vez que la ciencia encuentra una respuesta, pues le pega otras 8, 5, 10 preguntas. Entonces, ¿qué es lo que está científicamente comprobado? Simplemente hemos encontrado respuestas a algunas de nuestras preguntas. La imaginación es importantísima, porque es la representación de sucesos, de historias, de imágenes. Lo que no hemos tenido, creo que hemos hablado de eso bastante. La ciencia y la imaginación juntas crean arte y crean, perdón, la imaginación y el conocimiento juntos crean arte y crean ciencia. Ahora quiero ir a lo político. Y lo político es lo social, es lo que nos pone a todos juntos. Es la forma en la que nos organizamos como grupo, cooperamos, y también son formas en las que dominamos unos seres humanos a otros, el poder. Y eso me lleva a hablar del futuro nuevamente, en donde lo político o lo social entra en juego. Y aquí, en este momento, es importante que pensemos que ese futuro tiene que tener un componente que es el componente de la equidad, el componente de incluirnos a todos. Y claro, como este es ese momento de la vida en el que estamos, pues tenemos a grupos que han sido callados, que estamos presentándonos y exigiendo nuestro derecho a ser parte de ese futuro que tenemos que crear todos juntos. El futuro a veces se piensa como un anhelo. Yo deseo, yo quisiera, pero el futuro como anhelo es probablemente un error. El futuro como un deseo es probablemente un error, porque el futuro debe ser algo que estamos dispuestos a construir. Y construir tiene como condición fundamental la de acción, la de hacer, la de participar. Entonces el futuro no es algo que viene y se nos impone, el futuro es algo que tenemos que construir. Y lo tenemos que construir pensando en que no es uno, sino muchos los futuros posibles, pero que eso, que va a ser el futuro general de todos nosotros, tiene que ser un futuro concebido por todos. El futuro tiene que ser colectivo, no hay futuro individual, porque en colectividad es como vivimos en esta nave en la que estamos pasando por todo el universo, viajando por ahí. ¿El futuro será colectivo o no será? ¿Y por qué? Porque así tiene que ser, no hay otra. Muchas gracias.